El visionario. El arte es el que puede traducir a los sentimientos lo que la gente no puede verbalizar en los discursos. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, la matazón fue tan terrible. Nunca antes había ocurrido una cosa tan espantosa como la Primera Guerra Mundial. Hubo 10 millones de muertos. Eso quiere decir que todos los muchachos entre los 14 y los 30 años desaparecieron. O sea, toda la gente de tu barrio, de tu casa, los primos, los hermanos, el combo, todo el mundo desapareció. Una generación entera quedó debajo de los campos en Europa, está enterrada. Y como hubo dos guerras mundiales, entonces en cada casa europea hay dos tumbas. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, nadie entendía cómo los pueblos más civilizados, los pueblos que se decían más avanzados, que habían conquistado al mundo con esa creencia, cuando ya lograban unos niveles de desarrollo, ¿sí? Pues es que le digo que eso hay que mirarlo con pinzas. Fue en los países más desarrollados donde se dio la Primera Guerra Mundial y cogieron y mataron todos, de una manera inútil y terrible. Nadie podía verbalizar eso tan espantoso que había pasado. Los análisis no daban para entender la hecatombe que había vivido Europa. Solo los artistas pudieron hacerle comprensible a la gente el tamaño de la tragedia. El surrealismo surge en esa época. Dicen que es el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección, dice el manifiesto surrealista. Entonces ellos habían dicho, si esto se hacía en nombre de la razón, entonces hay que pensar, como en algún momento dijo Goya, el sueño de la razón crea monstruos. O sea, no podemos seguir utilizando la razón en los mismos términos porque mire a dónde nos llevó. Entonces empiezan a utilizar a Freud y el subconsciente para construir un discurso, una lectura física, plástica, distinta. Entonces ese es el sentido que tiene la pintura de Dalí, es el sentido que tiene la pintura de Magritte, ¿sí? Es todo eso. Entonces los surrealistas mostraron eso, la gente del Dada llegó a un punto aún más fuerte que decía, nos equivocamos, todo salió mal, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces vamos a empezar de nuevo. Dada es la primera palabra que un bebé dice en cualquier lengua, volvamos a empezar. Pero fueron los surrealistas los que pudieron dar la dimensión de la tragedia. El arte es aquel capaz de ver lo que no es evidente. Es el gran visionario, es el ojo del sentimiento y de la destreza que nos permite entender los caminos del futuro. Durante la época de las revoluciones de los años 60 en Estados Unidos, había un personaje que fue el que le empezó a contar a la gente qué estaba pasando. Y no era un filósofo, era un cantante, se llamaba Bob Dylan. Y el hombre empezó a decirle, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que los tiempos están cambiando. Sí, times are changing, los tiempos están cambiando. Entonces píllese que aquí empezó una cosa nueva y más bien vaya averiguando de qué se trata y a ver si usted se puede montar en eso. El arte es el visionario. El arte puede tanto entender el tamaño de una tragedia como buscarle la salida, las dos cosas, ¿sí? O sea, el arte puede mostrar, por ejemplo, una persona que ha sido grande en toda esta formación de nosotros artísticamente es el maestro Botero, ¿sí? Entonces el maestro Fernando Botero lo que hace es desarrollar un arte que traduce la vida cotidiana de nuestro país, ¿sí? Ahí se reconoce todo el elemento del mundo paisa, se reconocen todos los elementos de lo que ha sido nuestro país. Y en un momento dado, cuando él sintió que tenía que mostrar la tragedia, hace la serie sobre la violencia nuestra, ¿sí? Sobre toda la época de Pablo Escobar. Y en el momento de los horrores y los excesos de Abu Ghraib, él pinta lo que estaba pasando allá y no los vende porque dice que de la tragedia no se puede lucrar nadie. Entonces, él es una persona que ha ayudado a construir referentes, íconos de nosotros mismos. Es una persona que nos ha aportado muchísimo, muchísimo y nos ha ayudado digamos, al conocimiento universal de nosotros, es el maestro Botero. Maestro Obregón nos dio una cantidad de pinturas, también sobre la violencia y sobre la vida. Débora Arango
nos permitió, hizo que la mujer entrara en la plástica, en la pintura, con toda su realidad de cuerpo, en los partos, en la sensualidad, en la vida. Débora Arango creó una ruptura, ¿sí? Hay mucha gente que nos ha sacado al mundo a través de su arte, de su pintura.